Muy bien, vamos a leer Primera de Timoteo. Perdón, ahora sí. Vamos a tener que traer cafecito a la reunión. Primera de Timoteo, capítulo 6. El versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Qué hacen? Corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza
en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, tesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada gnosis, ciencia, conocimiento, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Bueno, ya hemos insistido bastante en que esta carta tiene como principal propósito que Timoteo básicamente se deshaga de aquellos que están enseñando una doctrina que es diferente. Todo esto ha traído consecuencias en el funcionamiento de la iglesia. La entrada de enseñanza extraña, el mantener conversaciones o discusiones que no edifican realmente, simplemente trae como resultado que la iglesia local sea afectada. Vimos la semana pasada cómo el apóstol Pablo recuerda a Timoteo, le dice a Timoteo, describe una vez más o da características de cómo es la enseñanza correcta, cómo es la enseñanza incorrecta, ¿verdad? Según uno enseña otra cosa y no se conforma, dice el versículo 3. Otra versión dice, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La NBI dice, si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Interesante lo de la NBI, la traducción dice se ciñe a la verdadera religión. Históricamente hemos sido reticentes a usar la palabra religión, porque en nuestro contexto sugiere una cuestión nominal, solamente de nombre, solamente de afuera. Entonces, como que evitamos usar la palabra religión. La palabra religión, de hecho, aparece aquí en la, no sé cuál es la palabra griega, puede que sea, Santiago habla, ¿verdad? Porque la religión verdadera y sin mácula es esta, eso está en Santiago, capítulo 1, pero si no me equivoco. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse de mancha, y guardarse sin mancha del mundo. Simplemente quiero ver si es que la palabra religión no me acordaba de esta palabra. No sé si aparece otra vez en el Nuevo Testamento. Bien. Tengo 4 veces esta palabra religión. Interesante. Se traduce como adoración. Perdón, ustedes no lo ven, pero yo estoy viendo información aquí. Interesante que la palabra religión que aparece en Santiago aparece 3 veces más en el Nuevo Testamento. En Hechos 26, Pablo hablando de su conversión, la más rigurosa secta de nuestra religión. Santiago lo ocupa otra vez en el versículo 26, la religión del tal
vana. Y en Colosenses 2:18, donde se habla de nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto, esa es la misma palabra, a los ángeles. Bueno, voy a llegar ahí, me fui, partí de atrás para adelante. Pero a ver si llegamos ahí al final. El apóstol Pablo está terminando, ¿verdad? Está cerrando su carta y el tema principal es la enseñanza. Hay motivaciones para los que enseñan falsamente. Las motivaciones pueden ser orgullo personal o pueden ser también ganancias. Ganancias deshonestas son las dos motivaciones que el apóstol Pablo menciona. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, etcétera, etcétera. Pablo dice que en realidad la piedad es una gran ganancia, no es una fuente de ganancia. Es decir, la piedad, la religión, por eso fuimos allá, porque la NBI lo traduce religión. La verdadera práctica de la religión, eso es piedad, la religión bíblica, si usted quiere, como dice Santiago, la religión verdadera y sin mácula. Es una manera de vivir en este mundo en relación con los demás y en relación con Dios. Esa es la verdadera religión. Así que si en un sentido nos dice, ¿ustedes son religiosos? Bueno, no y sí, ¿verdad? No somos religiosos como el mundo entiende, pero sí hay una religión que el creyente debe practicar de acuerdo a Santiago 1:27. Esa piedad o religión, esa piedad, esa manera de vivir nuestro cristianismo, no puede ser una máscara, una pantalla para obtener ganancia de otros. Y esto es lo que ha pasado históricamente. La religión falsa, la religión no según Santiago, ha servido para que hombres literalmente se enriquezcan. Se enriquezcan. Y hay ejemplos en tantas partes, en Chile y en otros países hay ejemplos de hombres, pastores, predicadores, que han construido verdaderos imperios económicos. Eso es altamente extraño, ¿verdad? No, Pablo dice que la piedad es muy buena, que la piedad de por sí es de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Claro, lo que va a evitar el querer que alguien se enriquezca usando la piedad va a ser el contentamiento, el aprender a estar satisfecho con lo que uno tiene, con lo que el Señor nos ha dado. Y luego Pablo explica por qué nada hemos traído de este mundo y nada podremos sacar. En otras palabras, comentamos esto la semana pasada, el creyente tiene que buscar tesoro, pero una clase de tesoro que los ladrones no puedan quitar. Una clase de tesoro que no se corrompa, en las palabras del Señor, ¿verdad? Atesorados tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Entonces Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Luego va y continúa justificando y explicando por qué es tan peligroso el querer usar la piedad como fuente de ganancia. Quieren enriquecerse, pero eso con el riesgo de caer en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas. ¿Cuántas peleas no han habido? Familias que se han dividido por dinero. Amistades que se han roto por dinero. Iglesias que se han dividido por problemas de plata. En fin, el dinero es peligroso. Hay que saber administrarlo. Si no tenemos sabiduría para administrarlo, entonces mejor no tener mucho, porque si no, fácilmente nos puede corromper. Es tan terrible el efecto que tiene. Dice, a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. Qué triste. Ser
extraviado, perderse, alejarse de la fe por una cuestión que no podemos, que no tenemos ninguna seguridad de poder retener. Son famosas las historias, ¿verdad? En Estados Unidos se conoce como no sé si el lunes negro o un día negro en la semana en que se perdieron todas las ganancias de la bolsa allá en la década de los años 30. Y algo parecido ocurrió en el 2008, una crisis muy grande donde en cuestión de horas muchas personas perdieron millones de dólares en un día. Todo eso que ellos tenían guardado, acumulado, lo que era para ellos una fuente de seguridad. Y este es el problema con el dinero. El dinero nos entrega una falsa o un falso sentido de seguridad. Pero resulta que no es tan así. Porque todo eso, y el apóstol Pablo dice al final de la carta, ¿verdad? A los ricos de este mundo manda que no sean, etcétera, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Son inciertas. Sí, obviamente. Bueno, vamos a llegar a ese punto más tarde. Entonces, el contraste está aquí en el versículo 11, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son estas cosas? ¿De qué es lo que Timoteo debe huir? Según el contexto. ¿Ya? ¿Qué más? Falsa doctrina, el amor al dinero. Bien. Entonces tiene que huir él. Tiene que huir del amor al dinero, de las codicias, del querer codiciar, del querer tener, de la tentación de usar su posición de enseñador o misionero para sacar provecho comercial de ello. Escapa de eso. Escapa de esas cosas. Al contrario, le dice Pablo a Timoteo, no solamente le dice huye, le dice huye, pero no solamente huir, es sigue. Huye de estas cosas y persigue estas otras cosas. Esa es la palabra, la idea de seguir aquí. La idea es perseguir algo, perseguir un objetivo. No es lo mismo seguir algo que perseguir algo. Yo puedo estar siguiendo a alguien, pero si no me interesa que se me pierda, no importa. Pero si yo estoy persiguiendo a alguien, voy a hacer todo el esfuerzo necesario para no perderle la pista. ¿Verdad? Esa es la diferencia. El perseguir tiene un propósito. Perseguir tiene el propósito de alcanzar aquello que estoy persiguiendo. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mire todas las virtudes. Sigue la justicia. Justicia puede ser entendido como lo que es correcto. Rectitud es una buena traducción. Sigue lo que es recto. Persigue lo que es correcto. Persigue la rectitud. La piedad. Por supuesto. Ahí está otra vez nuestra palabra. Eusebia. Persigue la piedad. Ponlo como un propósito. Ponlo como un objetivo. La fe. La fe. Interesante cómo el apóstol anima a Timoteo a que persiga, que ponga como un objetivo la fe, el amor.
la paciencia. Generalmente estas son cosas que la mansedumbre. Ahora, ¿cómo uno persigue estas cosas? Mire, la NTV ocupa el vocablo perseguir. ¿Te diga? Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. La NBI, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate. Muy buena traducción. Esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. ¿Cómo uno persigue estas cosas? Vamos a la parte práctica. En realidad es una actitud de propósito. ¿Ya? Pero ¿cómo lo podemos poner en la práctica? Puede ser un propósito. ¿Cómo puedo yo perseguir lo recto? ¿Bien? ¿Cómo se persiguen estas cosas? ¿Va en esa dirección? Llevando a efecto la palabra. Eso es, practicándolo. Amar al prójimo. Señora, ayúdame a seguir la justicia. Bueno, veías tú lo mismo. Señor, ayúdame a perseguir la piedad. Bueno, ahí está tu tiempo, ahí está tu día, ahí está tu, ¿verdad? Todo lo que tú haces, dedícalo para mí. La piedad. Perdón, la fe. Señor, ayúdame a crecer en la fe. Ayúdame a amar más. Ayúdame a tener más paciencia. Ayúdame a ser más manso. ¿Cómo creen ustedes que esas cosas se van a poner en práctica? Si alguien va a hacer una práctica de construcción, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obvio. Si alguien quiere trabajar como en la construcción, digamos, construyendo, poniendo el ladrillo, qué sé yo, no va a aprender mirando. ¿Cómo va a aprender? Practicando. Es trabajo duro. Físicamente hablando, es trabajo duro, trabajo físico, pesado. Y a la noche va a llegar molido a la casa, pero aprendió. Perseguir la justicia no es una cuestión teórica. Es una cuestión práctica. Si yo quiero perseguir la paciencia, eso significa que voy a tener que ser ejercitado en la paciencia. Entonces el Señor me va a poner al lado a una persona insoportable, pesado. Señor, quítame a este hombre, quítame a este personaje tan desagradable que... ¿Por qué, Señor, me pusiste a este personaje al lado mío? Bueno, no estaba pidiendo usted por paciencia. No estaba usted pidiendo perseguir la mansedumbre. Señor, ayúdame a ser más manso. Señor, ahí está orando. Estoy orando en la pieza. Señor, ayúdame a ser más manso. Hoy estoy orando. No estoy diciendo que estoy orando. ¿Dónde está la mansedumbre? Ahí está. Inmediatamente le mandaron la prueba. Le mandaron la práctica. Tenemos que poner mucho más atención a los detalles del día a día. Especialmente cuando alguien nos falla, o alguien no llega a la hora, o cuando la gente no cumple, o cuando alguien nos hace la vida imposible, o cuando esta persona tiene un carácter tan complicado que ya no te aguanto más. Bueno, esas son las ocasiones en las cuales tenemos que perseguir la paciencia, o la fe, o la mansedumbre, o el amor. Persigue estas cosas. No persiga las cosas que no valen la pena.
Gran ganancia en la piedad. El que sale ganando eres tú, pero también salen ganando los demás. Pelea la buena batalla, versículo 12. Pelea la buena batalla. Aquí la idea es no tanto de pelear, no tanto de como un soldado, sino más bien la idea de un ejercicio deportivo. ¿Okay? Hay un juego de palabras aquí, que la expresión pelear y la palabra batalla, bueno, en nuestro español, en nuestro idioma se parecen, ¿verdad? Suenan diferentes, pero en griego suenan muy parecidos. Agonisu ton kalon agona. Cuando viene la palabra agonizar, esfuérzate. No es algo fácil. No es fácil. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo lo hace? Echando mano. ¿De qué? De la vida eterna. Ahí está el secreto. La vida eterna es interesante, que la vida eterna en el Nuevo Testamento, nosotros pensamos que vida eterna es vivir para siempre. Eso no es vida eterna. Porque si se trata de vivir para siempre, los que están en el infierno también van a estar ahí para siempre. También viven para siempre. Y eso no es vida eterna. ¿Cierto? ¿Qué es vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que te ha enviado. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica conocer a Dios y a Jesucristo? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica conocer? Ya, está bien. Una relación. Cuando hay una relación, yo gano, yo recibo. Una relación transforma. Una relación siempre transforma. Por eso decimos que las malas juntas corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque las relaciones transforman. Una buena relación transforma para bien. Una buena relación hace a la otra persona mejor. Mutuamente, se ayudan. Eso es lo que debería pasar en un matrimonio, por ejemplo. Que ambas personas, que uno ayuda al otro, se ayudan mutuamente para que del otro salga lo mejor. A veces sale lo peor. Pero a veces, después que sale lo peor, eso ayuda a corregirlo. Esa es la parte positiva. Si hay una relación, si la vida eterna es relación con Dios, ¿cuándo empieza eso? No cuando se muere. La vida eterna se recibe cuando una persona cree. Echar mano de la vida eterna, entonces, ¿qué significa? Vivir esa vida. Explotarla. Explotar esa relación. Desarrollar esa relación. Esa es la manera en que se pelea la buena batalla. No se puede pelear la buena batalla, no se puede perseguir la justicia, la fe, el amor, la mansedumbre, todas esas cosas. No se pueden perseguir sin estar echando mano a la vida eterna, sin estar en una relación cercana con Dios. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo que no pasa? ¿Qué pasa cuando un creyente, una persona que dice que es creyente, es mal genio? Trata mal a las personas, trata mal a la familia, trata mal a los creyentes. Bueno, para mí una persona que es así, no importa, puede estar en todas las reuniones, puede asistir a todas las reuniones, puede estar siempre ahí. Pero si no se ven las características como las que Pablo menciona aquí, ese es un creyente que no está echando mano de la vida eterna. Porque no hay una transformación, no se ve la piedad que debería verse. Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, probablemente se refiera al bautismo de Timoteo,
O quizás en la ocasión cuando él fue, porque Pablo habla en otra parte de cómo su don fue reconocido por otros, ¿verdad? Otros pusieron sus manos sobre él. El versículo 13, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión, delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. No hay claridad en cuanto por qué Pablo incluye esto aquí. Y de hecho es una buena pregunta. Yo sabe que pensaba, hermano, un poco cuando estaba estudiando esto, si había como decir, como un credo en el bautismo mismo. Nosotros, ¿no es cierto?, nos pregunta el bautizante y decimos sí, y es pocas las palabras que se dicen. Si habría ahí, porque sabemos que el bautismo era una representación pública donde se identificaba con Cristo, si habría un credo que ellos recitaban maldad, una cosa así. Es muy posible, sí. Hay diferentes maneras de hacer un bautismo hoy día, porque no hay ninguna forma escrita en cuanto a cómo la ceremonia se puede hacer, excepto que es por inmersión. Aunque otros creyentes entienden que basta la aspersión, no estoy convencido de ese argumento, pero básicamente entendemos que está el agua y que debería ser inmersión. Y lo que el Señor dice, la fórmula que Él da al final de los evangelios, ¿verdad? Pero es muy posible que había una especie de credo o una confesión personal, y esto yo lo he visto en algunas partes. A mí me bautizaron sin que yo dijera ni pío. La persona que me bautiza, así bautizan todavía. La persona que está bautizando dice todo. Y en realidad es una confesión del que está siendo bautizado. Creo que es más que un sí y un no. Otros lugares lo que hacen es que la persona que es bautizada escribe su testimonio. Y la persona que bautiza u otra persona lo lee de manera pública lo que la persona escribió. Interesante. Creo que eso se acerca mucho más a lo que probablemente ocurría. Era una profesión. Y en un sentido, en muchas ocasiones, el bautismo era casi una sentencia de muerte. Porque era una declaración pública, era evidente, ¿verdad? Era una declaración pública, incluso poniendo en riesgo la propia vida. En un sentido, eso es lo que el Señor hizo. Él nunca, aunque Él estuvo en silencio delante de Poncio Pilato, cuando llegó el momento en que Él realmente no podía callar, tenía que decirlo, lo hizo. Porque el silencio del Señor no tenía que ver con negar quién era Él. El silencio de Él tenía que ver con no defenderse, no buscar salir de aquella situación. Pero cuando Pilato dice, ¿no sabes que tengo autoridad para matarte, para soltarte? El Señor no puede quedarse en silencio ahí. Él tiene que corregirlo y decirle, no, espera un poquitito. Ninguna autoridad tendría a menos que no te fuera dada de arriba. El Señor no puede guardar silencio. O cuando Pilato dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? El Señor tampoco puede guardar silencio en cuanto a eso. Él no puede negar quién es Él. Dice, tú lo dices. Y eso significó para Él morir. Es decir, es una profesión valiente, es una profesión que declara exactamente quién uno es. Quizás Timoteo se sentía un poco intimidado. Quizás no querría él profesar, o quizás querría negar lo que él era, o lo que el Señor lo llamó. No lo sé. Pero lo que Pablo le anima aquí tiene que ver con el llamado de Timoteo a continuar adelante. Y luego le dice en el versículo 14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará. Me encanta este versículo. Aquí probablemente hay un himno, una doxología. El soberano y solo, bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes,
Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. La NBI dice, al único y bendito soberano, Rey de Reyes y Señor de señores, el único inmortal, que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A él sea el honor, el poder y el poder eternamente. La NTV dice, pues en el momento preciso Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Interesante que Pablo vaya hacia el final de la carta, casi ya incluyendo esta doxología. Que recuerden que lo que han estado enseñando estos falsos enseñadores o malos enseñadores atenta o lo que ataca directamente a Dios y la grandeza de Dios. Porque están enseñando o están presentando a un Dios diferente. Esa es la gravedad de la enseñanza. Interesante que diga, que hable de el único inmortal. ¿Será que la fábula y las historias que ellos contaban incluirían otras historias donde habría otros seres comparados con Dios? Puede ser. Puede ser que hayan existido cierta clase de enseñanza así. Al que vive en luz inaccesible. En otras palabras, Pablo termina su carta hablando elevadamente acerca de Dios. Nadie ha visto ni nadie puede ver, que habita en luz inaccesible. A mí me da la impresión de que hay una parte de Dios que nosotros jamás vamos a ser capaces de ver. Hay una parte de Dios a la cual nosotros jamás vamos a poder acceder. Me parece que hay una gloria, hay una esfera en la cual sencillamente no hay ninguna criatura que pueda acceder. Obviamente vemos al Señor y vemos a Dios. Pero lo que Pablo destaca aquí es la grandeza y la majestad de Dios. Finalmente, en los últimos versículos, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos. Esto es algo, históricamente los ricos, que la mayoría, bueno, la verdad es que no conozco mucha gente rica, pero por lo general los ricos son, ¿verdad? Son altivos. Se sienten poderosos por su riqueza. Los creyentes que son ricos, porque habrá creyentes ricos, no deberían ser así. A los ricos de este siglo, interesante que hable de este siglo, a los ricos de este siglo manda, probablemente son creyentes, pero el hecho de que sean ricos de este siglo, de esta época, les recuerda que su riqueza es solo temporal. Manda que no sean altivos y que no pongan la esperanza en las riquezas, porque son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pablo ha dicho que los creyentes deberíamos aprender a estar contentos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero muchas veces tenemos más que sustento y abrigo. Muchas veces tenemos un poquito más que eso. Y eso más que tenemos es un regalo del Señor. Y Él nos lo da para que lo disfrutemos. Por eso siempre damos gracias. Siempre agradecemos que podamos tener algo, que podamos comprar algo, en fin, que nos puede servir, que nos pueda ser útil. Las vacaciones son un regalo. No siempre se pueden costear, pero son un regalo. Muchas veces son un regalo muy apreciado de parte del Señor cuando el cuerpo necesita parar y descansar. El punto es que lo que tenemos
aunque sea poco, viene al Señor y Él nos lo da para que lo disfrutemos. Luego exhorta a los ricos a que sean hacedores del bien. Un solo vocablo en el idioma original. Agazo ergeo. Hacedores de bien. Que sean hacedores de bien. Bienhechores, esa es la palabra. Que sean bienhechores. Que sean ricos, pero en buenas obras. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Atesorando, interesante, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir, que echen mano de la vida eterna. Lo mismo que Pablo le dice a Timoteo. Echar mano de la vida eterna. Ellos también. Existe la tentación. Esto es lo que hace la riqueza. Como decía mencionalmente, causa esa sensación de falsa seguridad, de que no necesito nada más porque tengo acceso a lo que quiera. Y entonces puede existir la tentación de que puedo echar mano de estas cosas para prosperar espiritualmente hablando. Pablo dice, no, las riquezas son inciertas. Tú, Timoteo, y los ricos de este mundo, ambos grupos necesitan echar mano de la vida eterna. Y finalmente el versículo 20 y 21. Guarda, oh Timoteo, lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas, cosas vacías, y los argumentos, las discusiones de la falsamente llamada ciencia. Algunos profesaron esa ciencia y se terminaron desviando de la fe. Entonces, esta es la labor de Timoteo, este es su llamado, esta es su función, este es su propósito. Guardar, evitar, guardar lo que se le ha mandado, evitar las pláticas y las conversaciones y argumentos que no sirven para nada, de la falsamente llamada ciencia. Dijimos en su momento que la palabra ciencia, lo mencioné al pasar, la palabra gnosis, conocimiento, la palabra conocimiento. Y es muy posible que la enseñanza que se estaba entregando aquí, que estaban entregando estos falsos maestros, era una mezcla, como vimos en su momento, era una mezcla entre historia bíblica y historias, mitos, genealogías, cosas así. Pablo dice, no pierdas el tiempo ahí. No pierdas el tiempo ahí. El llamado para nosotros hoy día y para la iglesia sigue siendo muy similar, el mismo, digamos, que Timoteo. A lo mejor hoy día nosotros no tenemos el problema de mezclar esta historia con mitos y cosas así. Quizás en otras culturas tienen problemas y tienen que batallar con estas cosas. Pero los creyentes hoy día, al menos aquí en Chile, no tenemos que batallar con esto. Sí tenemos que batallar con otras cosas. Y batallar o estar atento a cualquier clase de enseñanza que no busque echar mano de la vida eterna. Cualquier enseñanza que nos desvía del poder de Cristo y del poder del Espíritu y del poder de la palabra. Cualquier enseñanza que nos desvíe de eso. Que nos ofrezca una alternativa basado más bien en una cuestión de esfuerzo personal o de apariencia, es algo que tiene que ser desechado. Lo hemos visto ya esta noche, qué es lo que los creyentes debemos perseguir. Perseguir la justicia, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Bien, si terminamos con 1 Timoteo. Espero que haya sido un estudio que nos ayude todos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, esta carta tan preciosa, tan especial, tan llena de